Capítulo 63. Mi vida en Antioquia. Ya en calma, aunque no libre de recibir nuevos prejuicios, me concreté a la formación de las novicias y postulantas, instalando los internaditos como queda dicho, en una casa que generosamente nos prestó la catedral. Confié mi alma al doctor Elorza, pues aunque no sentía necesidad apremiante, pues sabes, Dios mío, que hace mucho tiempo que llevas las riendas y que me has vuelto nada en tus manos. Siempre siento necesidad de la palabra del sacerdote, por más que el hacerme entender sea asunto difícil. Sin embargo, este buen padre, muy experimentado sin duda o muy letrado en el asunto, parece que me ha entendido. ¿Y cuánto me ha costado el franquearme? No propiamente por pena, pues de esta carezco hace muchos años, sino porque se trata de cosas no hechas para el lenguaje humano, y sin embargo hay que acomodarlos a él, como quien quisiera medir el grado de talento de una persona en un litro de metal. Dios mío, qué cosas. El mismo año de la instalación de la congregación en Antioquia, es decir, el mismo de la gran tempestad, se hicieron 5 fundaciones en los siguientes lugares: el Baupés, entre indios tucanos, Ayapel, Sucre y Majagual. Cómo se ve la protección de Dios y cómo se vale aún de las manos de los enemigos para guiar sus obras. Naturalmente, estos fueron consuelos muy grandes para mi alma, porque una parálisis de la obra me hubiera parecido natural, pero me hubiera hecho sufrir mucho, porque si se logran fundar misioncitas, ¿qué hemos perdido con sufrir y qué han ganado nuestros enemigos? Nada absolutamente, porque eso y solo eso buscamos, la salvación del mayor número de almas posibles. ¿Qué recuerdos tan gratos dejan a mi alma estos momentos por traerme, Señor de mi vida, el de estos bienhechores que aquí nos esperaban para mostrarnos con su generosa caridad que el Dios de nuestro amor no ha dejado ni dejará de amarnos? Me refiero a los reverendos padres Sarrazola, Elorza y Urrego. ¡Qué generosidad! La primera casita que ocupamos fue pagada por el mismo padre Sarrazola, y aún las banquitas de la capilla me recuerdan la fineza con que no nos consintió que las hermanas se sentaran en cajoncitos, como comenzamos a hacerlo, sino que nos mandó a hacer bancas con generosidad única. El reverendo padre Urrego, que fue nuestro primer capellán, fue también incansable en recomendarnos ante las gentes y en proporcionarnos 1000 cosas que nos eran necesarias. Dios ha de pagarles a estos santos sacerdotes en la gloria. Gracias interiores. En cuanto a mi vida interior, bajo la dirección del reverendo padre Lorza, nada sé decir, porque como hace tiempo que ella es una inundación de dolor de ver a mi Dios ofendido, este bendito padre llega solo a las orillas de aquel mar y riéndose como siempre me dice que esté tranquila, que Dios se ve en la obra de mi interior. Yo, como siga que nada ve y todo lo cree, sigo tranquila como en el mar bonancible, aunque ruja la tempestad. Siempre ha tenido la palabra del sacerdote ese poder en mi alma. Benditos sean. En cuanto a gracias interiores de carácter sobrenatural, diré para cumplir con la obediencia lo que recuerdo, y que sea todo para provecho de quien lea, ya que el Señor en sus misericordias se olvida de mi miseria para visitarme de tiempo en tiempo. Pienso que precisamente Dios, al verme tan anonadada y tan baja y ruin, tan desprovista de amor y generosidad, se complace en verter goticas de su espíritu en mi debilidad.
es que se muestra como quien es. Pero al ponerme a recordar las que he recibido en Antioquia, se me atraviesa una recibida en los tiempos buenos del señor Willes, es decir, en los de su amistad con la congregación y cómo puede servir, la consigno, aunque sea fuera de lugar. En la visita que nos hizo de 15 días, al ver, no recuerdo qué cosas muy pobres de la casa, me dijo: Madrecita, sí que están tomadas de esto. Es preciso tener presente que esta palabra, tomadas, se ha visto como demasiado vulgar en Antioquia y que ninguna persona de mediana educación siquiera la dice. No era tampoco la primera vez que esta servidora se la oía al señor Willes, pero siempre había creído que la decía en broma. En esta vez tuve la confianza de decirle algo como de sorpresa, porque él usaba esa palabra que yo conocía, que su significado no tenía nada de malo, era tenida por muy vulgar, pero él me aseguraba que no era mal vista ni vulgar, sino muy castiza y buena. Tanto lo mortificó la idea de que yo le creyera vulgar, que llamó varias hermanas a quienes preguntó cómo la conocían ellas, y las hermanas, que comprendieron su deseo de que le contestara que no lo era, le aseguraron que no, que jamás habían sabido que fuera tenida como vulgar, ni no usada por las personas de buena educación. Llena de sorpresa por esta afirmación de las hermanas, en las cuales vi la falsedad humana retratada, pero se las perdoné precisamente porque le hacían, quizás por respeto al señor Willes. Terminé por declararme equivocada y continuamos muy bien, y él usando su palabra como si fuera muy buena y bien aceptada. Después las hermanas me confesaron que ellas también la conocían como vulgar, pero que no habían tenido valor para dar la opinión al ilustrísimo señor. Por mi parte, también me había acomodado la opinión del señor obispo, y aún fui al diccionario y encontré tomar, invadir una cosa. Ejemplo: el hierro queda tomado por el mojo. Una persona está invadida por la pobreza, es decir, está tomada por la pobreza. Bien convencida del buen significado de la palabra, dejé la cosa quieta, no sin indicarles a las hermanas que debían, en atención a la costumbre, no decirlo. Pero en la oración de aquel día le dije al Señor: tómame, Dios mío, invádeme de tal modo que no quede nada en mí que no esté lleno de ti, con esa propiedad que tienes para comunicarte e invadir a los que amas. Todo fue decirle esto a mi Dios para sentirme llena de Él, que ya no tuve esa oración por más de 20 días. Y me producía lágrimas al repetirle a mi Dios: Señor, estoy tomada por ti. Me has invadido, me has tomado y has aumentado mi dolor de verme desconocido. En fin, de verte desconocido. En fin, aquellos 20 días nadé, por decirlo así, en un mar deífico, en una invasión del ser de Dios. Y todo, amado Padre, para aquel incidente tan sin importancia, tan independiente de la oración, ¿de qué no se valdrá el Señor para comunicarse con los que ama? ¿No es verdad, Padre mío, que parece mentira que Dios aceche el camino para dársenos de modo tan delicado? Pues así es este Señor de mi vida, aunque se trate de persona vil y traidora como yo. Que los cielos y la tierra le proclamen en sus grandezas, y que los hombres le conozcan para que sean felices. Ya lo dijo el mismo Jesucristo nuestro Señor, Señor nuestro. Y la bienaventuranza consiste en conocerme a mí juntamente con el Padre y el Espíritu Santo. Después de estos 20 días, mi oración continuó, siendo un entregarse, un estado de darse que no sé definir, por más de 2 meses. Bendito sea el Señor de mi alma, y para siempre le alabemos.
Aunque dormía, Dios se me comunicaba. Siento, Padre mío, que me ha parecido mucha dignación de Dios el que nos permita comunicarnos con Él en la oración. Pero una cosa es de considerar este beneficio así con la luz natural de la razón y otra muy diversa es conocerlo de modo sobrenatural. Pocos días después de estar en Antioquia, dormí una noche tan empapada de ese beneficio que aunque dormí toda la noche, el sentimiento sobrenatural que durante el sueño tenía de esa soberana dignación de Dios me hizo despertar aquella noche cada 10 minutos. Inundada de aquel acontecimiento, es decir, en la magnitud de la condescendencia que Dios tenía en permitirnos orar, el sentimiento y como encendido amor que Él producía me sacaba del sueño y al despertar me sentía oprimida por estas palabras y su significación. Una sola vez que Dios nos permitiera comunicarnos con Él por la oración durante una larga vida, ya sería un beneficio casi incomprensible. Repetí esas palabras y las lágrimas me negaban. Volví a tenderme en la cama, fiel a mi costumbre y obediencia de no dejar de tomar el necesario reposo, y durante el sueño continuaba aquella misma luz y el mismo amoroso, delicioso y duro sentimiento. Así pasé la noche entera. Después de darle cuenta al doctor Elorza de esta pena, luz y sentimiento, y oír de él la tranquilizadora palabra que siempre busco en el que dirige mi alma, se me ha ocurrido preguntarme si aquel sueño que tanta luz me da y aquellas noches de arreglito con Dios, si serán sueño, no lo sé, pero me parece que difiere ese estado al del sueño natural en algo que no alcanzo a definir. Sea lo que fuere, de este estado se ha valido Dios para comunicarme muchas cosas y librarme de muchos peligros. Aquí mismo en Antioquia me acosté una noche resuelta a ponerles a las primeras hermanas que tomaron el santo hábito los nombres de nuestros bienhechores de esta ciudad, y así se llamarían las tres hermanas: Francisco Cristóbal, la una; San Eugenio, la otra en atención a la gratitud con el reverendo padre Sarrazola; y María José Joaquín, la, la otra en atención al agradecimiento con el reverendo padre Lorza. Pero durante el sueño sentí, y este sentimiento duró toda la noche, hasta que al amanecer le prometí a mi Dios no poner los dos últimos. El sentimiento se reducía a sentir como que aquello habría de excitar ciertos celillos en algunas personas que estimaban mucho a estos padres, y que sería un precedente malo para la pobre congregación que tan necesitada estaba de cierta aceptación entre los habitantes de Antioquia. Como al amanecer le dije a mi Dios que desistía de poner tales nombres y que le manifestaría mi reconocimiento de otro modo a los padres, seguí durmiendo tranquila y cesó por completo esa luz que me mostraba el peligro. Naturalmente, esto también lo confié al reverendo padre Lorza, y creo que convino conmigo en que había hecho bien en desistir. ¿No es esto una delicadeza de mi Dios que compromete mi amor, Padre de mi alma? Una dirección tan directa y a la cual no retiene ni mi ingratitud y pecados. Ay, dulce dueño de mi alma, yo voluntariamente volvería a nacer si se me pusiera a escoger por volver a probar tus delicadezas en el destierro. Encajar el alma de Dios, el alma en Dios. Ahora quisiera pasar por alto un sentimiento sobrenatural que me dio el Señor en otra ocasión, pero el temor de omitirlo, que quizás pudiera arrancar siquiera sea un átomo de amor al Dios de mi corazón,
al ser sabido por alguien me detiene, y aunque no lo sepa decir de modo muy claro, ensayaré. Según lo tengo apuntado, me pasó en esos momentos en que creo ser invadida por las tres divinas personas, cuando me parece que esas amabilísimas personas invaden mi alma, dejándome aniquilada con una luz en el alma que me hace como desaparecer de mí misma. Entonces repetí, pero no con los labios, sino de una manera muy alta y que no forma voz humana, en lo más interior del espíritu, sin duda. Estas palabras cuya rudeza al expresarlas después sin el sentimiento con que se impusieron a mi alma, me hacen dar cierto rubor, encajar el alma en Dios. Dios mío, qué palabras tan brutas, por decirlo así, son estas, sin el sentimiento aquel de entonces, encajar en Dios. Yo sentía que esto es el eterno reposo de los bienaventurados y que no es otra cosa que el alma como que se liquida en Dios, que se identifica en alguna manera con ella. ¿Qué estaré diciendo, Padre mío? ¿Cómo podré dar a entender lo que esa palabra encajar significa y contenía? Imposible. Lo cierto es que pasado aquel momento y sus efectos amorosos, todavía muchos días estaba repitiendo yo con fruición grande aquella palabra. La bienaventuranza, el reposo absoluto del alma, es encajar en Dios, el que impropiamente llamamos nuestro ser. En resumen, Padre, creo que me inundó entonces el conocimiento de lo que es bienaventuranza, la bienaventuranza, pero nunca sabré decir el sentido y el sentimiento de estas palabras que como retratadas en la sustancia de mi alma se difundían en mi mente y voluntad. ¿Y para qué me daría el Señor este sentimiento y conocimiento? No lo sé, Padre, como no sé muchas cosas, ni los caminos por los cuales Dios ha llegado a hacer de mi alma un altar en donde le encuentro siempre. Esto sí que es más hondo y lo diré si puedo después. Dios me participa de sus poderes. 2 veces en mi vida, sin que pueda determinar las épocas de un modo preciso, me ha dado Dios la esperanza a manera de realidad de que me participará de sus poderes para salvar las almas. ¿Cómo puede ser esto? Tampoco lo sé. Sé solamente que ello será en la eternidad. Qué susto siento, Padre mío, de decir esas cosas tan claras. Penetrada mi alma vivamente de lo que es el Padre Eterno, esto es la primera persona de la Santísima Trinidad, con una luz sobrenatural que jamás yo ni nadie podríamos inventar ni intentar. Me vi armada del poder del Padre y con la libertad de usarlo en la salvación de las almas. Mas esto todo se producía en mí como procediendo del conocimiento del Padre como primera persona de la Trinidad Beatísima. Esto dura poco, es verdad, así en la primera forma, pero deja una convicción amorosa y luminosa al mismo tiempo, que dura por varios días y que nada puede turbar mientras Dios no la quite. Lo raro es que sentí que realmente tenía ya esa participación del poder del Padre y a la vez veía con mucha claridad que eso no se verificaría sino en la eternidad. ¿Cómo podrá hacer esto? Es como que le dieran a uno una cosa y teniéndola ya en la mano, no pudiera usarla sino después de la muerte. Es como una prenda anticipada de lo que se va a recibir, pero que vale tanto como lo que se ha de recibir. Y no digo de lo prometido, porque eso no es promesa, sino cosa cumplida. Ya ve, Padre, cómo hablo y escribo cosa insensata,
pero tenga entendido que es que todo lenguaje es inadecuado y apenas alcanza uno a comprender que lo que digo no es lo que realmente quiero decir. Amor delicado, María. En 1927, es decir, antes de estallar la tempestad de la diócesis de Santa Rosa, esperaba la Sagrada Comunión en la cama, cuando instantáneamente me volví hacia una imagencita a la Santísima Virgen y, sin haberlo pensado antes, le dije: Madre mía, deberían morir. Nada raro sentí, pero me quedó una seguridad muy grande que en el lecho de muerte he de ver a esa celestial Señora de mi corazón. Esto no me hizo la impresión de otras luces sobrenaturales, sino que difundió en mi alma un amor delicado que a la vez que amor es seguridad. Esta gracia me parece que es de especie distinta a las que he recibido antes, porque no invadió ninguna parte especial del alma. Es seguridad y nada más, y sin ruido de ninguna clase. Mi hermano Juan de la Cruz sale del purgatorio. Si no recuerdo mal, fue en la noche del 29 o 30 de enero de 1928 que durante la noche, por ahí, como de la 1 de la mañana a las 2, desperté sobresaltada con algo luminoso y muy real que pasó por mí. Inmediatamente comprendí que era el alma de mi hermano Juan de la Cruz que salía del purgatorio. Y no fue que comprendí solamente, eso es demasiado poco. Fue que tuve la noticia sobrenatural y clara de la cosa, de modo que me era imposible dudar de lo que fue. Quedé muy inundada de amor por algún rato, y luego volví a dormirme muy agradecida de mi Dios por esta luz y conocimiento, así como por haber llevado alma tan querida a su reino. Lo particular era que yo creía que él había salido mucho tiempo antes, y sin embargo no me sorprendí. Lo que hice por la mañana al despertar fue propósito de no comunicarle esto a nadie, para si todavía había personas que rogaran por él. Continuaron haciéndolo para que le sirviera de sus sufragios a las almas del purgatorio. Dios me da oración. En agosto de 1929 estaba en Medellín y hacía mi oración de la mañana después de que me llevaban la Sagrada Comunión a la casa sin haber preparado meditación alguna. Ya desde que entré en la santa presencia de Dios, en la cual pensaba que estaría el ratico sin meditar en ningún punto especial, pues para nada más sentía unción especial. Se reflejaron repentinamente en mi alma estas palabras: ninguno te ha condenado, yo tampoco te condeno. Vete en paz y no peques más. Estas frases, dichas por nuestro Señor a la adúltera, las había meditado varias veces, pero sí algunos años y nada particular o especial habían dejado en mi alma. Pero en esta vez me traspasaron, y ya no eran palabras, sino un ser, la cosa en mi alma. Tampoco puedo explicar lo que es esto, pero el alma recibe mucho bien en esas cosas así impresas, no como palabras, sino como conceptos con una rara ampliación de su significado. Comprendí cómo, pues, de todas las absoluciones que uno recibe durante la vida, el comparecer delante de Dios no debe ser sino oír repercutir en el alma esas mismas palabras. Si tantos confesores te absolvieron, yo tampoco te condeno. Y es razón que así sea, porque cuentas ya bien revisadas por los sacerdotes, puestos por Dios para jueces de las almas, para que tienen que ser muy revisadas después. En alguna manera sería mostrarle alguna desconfianza al sacerdote. ¿No hará pues nuestro Señor
más que confirmar las absoluciones recibidas durante la vida y decirnos: entra en paz en el goce de tu Señor. Muchas luces y gracias le quedan al alma de estas cosas, pero no es posible decirlas. De modo, de todo se puede resumir un acopio de confianza y de amor muy grande, juntamente con mucha estimación de la absolución sacramental. Oh, cómo se ve la misericordia, cómo se ve de misericordia la luz de estas verdades reflejadas sobrenaturalmente en el alma. Bendito seas, Señor de mi alma, porque aún a personas como yo solo merecemos el infierno. Te dignas darnos esas como seguridades de tu misericordia. Ténganlas siempre los que contritos reciben la santa absolución y alaban al Señor por siempre. Varios días después de esto, todavía mi oración se imponía sobre estas palabras y sus altísimos sentidos. Que no teman lo que llevan vida de oración, quedarse en el camino, porque este divino Señor a quien orando queremos servir, nos hace los gastos a poco de andar tras Él. Que poco se hace esperar, sea para siempre bendito. Por esto siempre que he dar cuenta al confesor de la oración, le digo que yo no hago oración, sino que Dios me da a mí oración. Esto es la verdad desnuda. La oración es una mesa de invitados en donde sirve el mismo Señor de la casa. Y qué bien lo haces, bien de mi vida. No siempre esta clase de oración, es decir, esta que el Señor le da al alma, es suave y consoladora. A veces viene en forma muy amarga y que aprieta el corazón hasta pensar que no resiste y que ha de morir a impulsos de esas agonías. A estas pertenecen la que a continuación voy a procurar referir, aunque de nuevo ruego al Señor que esto que tanto me cuesta sea para su gloria. Otras gracias durante el sueño. En la cartera en que, para poder cumplir esa obediencia, anoto estas gracias, dice así: inundada por el amor, previsión de larga vida, imposibilidad de vivir, ansia de ver a Dios. Esto se refiere a lo siguiente. Una noche de febrero de 1928, si mal no recuerdo, al acostarme me sentí, sin motivo conocido, inundada por un amor amargo y muy hondo. Dios era el objeto de él, y cuando más me apretaba, se me vino la idea de modo muy claro de que iba a durar aún mi vida y no poco, y la amargura se acrecentó inconcebiblemente, porque me sentía tan incapaz de la vida de la tierra que no concebía cómo iba a vivir. Todo era para mí un imposible: pensar como los humanos, ver pecar, sentir a Dios y no gozarlo como en la eternidad, seguir el tiempo. En fin, todo se me volvía aún imposible. Creía y sentía que ya me había vuelto incapaz de la tierra, como si después de sacarle a uno los ojos le dijera que viera un bello horizonte. ¿Cómo verlo? Ni siquiera pensar en ello. Así se me volvía la continuación de mi vida en la tierra. El amor me envolvía de tal modo que ninguna cosa que no fuera a encenderme en amor me parecía que podía hacer. Y sin embargo, se me mostraba la duración de mi vida terrena, a la vez que me hacía sentir la imposibilidad de vivirla. ¿Quién comprende esto? Dios mío, y la manera como encendiste entonces en mi alma el ansia amorosa de verte. Parecía que quisieras arrancarme la vida,
que debía prolongarse en tu amorosa voluntad. Cuán incomprensibles son, Dios mío, las operaciones de tu gracia en el alma que quieres purificar. Después, al día siguiente, no obstante estar ocupada en diversas cosas exteriores, me parecía que si al día siguiente hubiera de morir, no resistiría el martirio de aguantar el día. Tan ahogada en ansias me vi, no obstante tener mucha repugnancia siempre a molestar al Padre llamándolo, me resolví y al exponerle mi agonía sentía gran calma, y aunque el ansia y dolor continuaron algunos días, ya era sin esa opresión terrible que tuviera al principio. Otra gracia debo consignar aquí, Padre mío, porque ella contribuyó a la tranquilidad de una familia afligida con una pena muy grande. Óscar Elorza, hermano del doctor Elorza, nuestro bienhechor insigne y el que dirige mi alma, salió a alguna diligencia de su oficio y por paseo, o por paseo no lo recuerdo, hacia la carretera en construcción, y una piedra o barranco se le vino encima y lo dejó casi sin vida. A pocos momentos de haberlo llevado a una casita, murió sin que el sacerdote hubiera podido llegar. Naturalmente la familia consternada temía por su salvación, pues aunque era un joven bueno, no había por qué suponer que del todo estuviese preparado. Por mi parte, yo tenía honda agonía porque sabía que había lanzado una expresión que revelaba alguna mala inclinación que me daba mucho que temer que estuviera en pecado mortal. Estaba quizás más inquieta por esto que la familia misma. Aquella noche en la que lo estaban velando, si no recuerdo mal, durante el sueño sentí que alguien decía: bien colocaditos están los hijos de don Juan y mi tía Teresita, el uno en la iglesia muy bien y el otro en el purgatorio. Esto lo sentía no como sueño, sino como conocimiento, muy fijo en el alma. Aunque desperté, aquel conocimiento no me faltó en toda la noche. Claro que no entiendo el por qué se mezcló allí también el doctor o padre Lorza. Quizás porque en la iglesia está más seguro que los que están en el mundo, y casi tanto como el que estaba en el purgatorio. Pero lo que viene el caso fue que con esto la pobre familia dolorida por acontecimiento tan doloroso tuvo algún consuelo. Para creer que esto fue de carácter sobrenatural, tengo por razón el estado amoroso en que quedó mi alma, muy agradecida por conocer que estos dos amigos que tanto me interesan llevan ventaja en seguridad de su salvación. La de Oscar es completa. Además, la insistencia con que aquellas palabras clavaban, por decirlo así, el conocimiento es otra señal. Acto de amor al Santísimo Sacramento. La gracia que a continuación pongo es de las más señaladas que he recibido del Señor, por cuanto ha hecho crecer mi esperanza. En la noche del 1 de marzo de 1929, a eso de las 11, al hacer una visita espiritual al Santísimo Sacramento, me vino un gran deseo de inventar la manera de prestarle a Dios algún servicio permanente e inmediato y que fuera compatible con el quehacer constante que mantengo y del cual no saldré en toda mi vida. Esto, acompañado de pena al ver que mi pequeñito apostolado cada día se hace menor, a lo menos exteriormente.
Le pedí pues al Señor que me iluminara ese servicio y que se lo haría con toda mi alma. Después me dormí. Durante el sueño, pero de modo sobrenatural, sentí que el Señor, en respuesta a mi deseo, me concedía el que les hiciera bien a las almas con solo que me miraran y que ese era el servicio que debía prestarle a su gloria. Es preciso decir que esto era independiente del sueño, de modo que no entiendo, pero que ya muchas veces lo he sentido. Entonces se me presentó mi ser como un cuerpo de forma ovalada, como una concha de mar grande. Este cuerpo era luminoso y sin cesar despedía en todas direcciones ciertas como chispitas que eran gracias para ciertas personas que me rodeaban y que de alguna manera estaban relacionadas con mi ser. No veía a estas personas. Esas gracias, una vez salidas de mi ser, tomaban forma material. Eran como abejitas luminosas que al salir se les rozaba las alitas de unas contra las otras y con eso despedían luz que iba formando como un resplandor fuerte alrededor del cuerpo ese que era mi ser. Comprendían que unas iban a unas personas con el encargo de inspirarle un acto de amor de Dios, otras a otra persona a inspirarle contrición, etc. Pero yo, aunque agradecida de esta gracia, aún le pedía a Dios que me concediera la gracia de convertir las almas con solo verme. Tiemblo al escribir esto, Padre mío, porque aún me parece presunción y al pensarlo se me agolpa toda mi vileza y me avergüenzo. Me parecía que la gracia recibida apenas preparaba con pequeñas gracias la de la conversión y que quería la mayor, es decir, que se convirtiera de una vez. Este deseo lo expresaba yo a alguien que ahora creo que era Dios, pero en medio de la cosa no me daba cuenta de a quién era. Varias veces desperté, es decir, como que se fue el sueño natural, dejándome la impresión profunda y de la cual no era yo dueña de salir, y con el fin de librarme de este sueño del cual había despertado, porque así pensaba yo que desecharía la impresión espiritual y como de revelación, pues pensaba que era como dependiente del sueño. Me levanté, me senté en una silla, me desperecé cuando pude, pero todo fue inútil. Aquella impresión y conocimiento estaba tan adherido a mí misma que permanecía como parte de mi ser. Esto pasó varias veces en la noche y a pesar de todo me volví a dormir y la impresión o conocimiento continuó hasta el amanecer. Mi volver fue muy amargo porque veía algo como presunción en todo lo ocurrido y sufrí mucho, aunque comprendí que al fin de la noche ya no había sueño sino unión muy amorosa y dulce. Por fortuna hablé este día con vuestra reverencia y me aseguró que no había presunción, y aún me citó un texto de San Pablo por el cual el santo expresa un deseo semejante. Inútil es decir que me tranquilicé. Después me han venido deseos de saber si esto ha sido real, pero por temor a curiosidad me he detenido. Sin embargo, algunas personas, sobre todo las hermanas, me han dicho que mi presencia ordinariamente les incitaba algo bueno, en lo cual se ve como el Señor se vale aún de una pecadora para inspirar las obras de su gracia, con lo cual quedo confundida y como anonadada. Dios mío, y no solo que sea esa tu misericordia, sino que deba escribir esto. Parece como que mi alma no puede con tanta confusión. Recíbela, Señor, como homenaje de rendimiento ante tu soberana majestad.
¿Y cómo debo apuntar aquí? Según orden recibida, al menos el mayor número de las gracias que Dios ha concedido hasta ahora de la congregación por medio del instrumento de que se ha valido para fundarla. Referiré otra. Aunque solo servirá para excitarle en las misioneras, si es que llegan a ver estos papeles, algún acto de amor al Santísimo Sacramentado. En tal caso me doy por bien servida. A las 11 de la noche hacía como de costumbre una visitica espiritual al Santísimo Sacramento cuando me invadió una avenida de ternura muy agradecida y mi fantasía se dibujó la manera como el sacerdote tapa el copón después de consagrar o dar la Sagrada Comunión, poniendo primero el borde de la tapa en la parte de atrás del copón sagrado y luego cae toda ella como arropándolo, de manera como las mamás se inclinan sobre sus hijitos que se les han colocado al pie, buscando amparo, y con el mismo cuerpo de ellas, inclinándolo mucho, los cubren y amparan cuando tienen miedo. Esto se pintaba en mi fantasía con mucho amor, y allí comprendí cómo la tapa ampara a nuestro Señor del polvo y de otras suciedades y aún insectos que pudieran entrarle. Comprendo, Padre mío, que esto así dicho nada es, pero si se conociera el rayo de luz que trajo a mi alma acerca de la manera como nosotras también podemos ampararlo en el sacramento de su amor. Impidiendo el pecado en otros y sobre todo las irreverencias en su presencia, entonces se vería el por qué llamo yo esto una gracia. Desde entonces siempre que veo cubrir el sagrado copón, siento ternura especial, pero veo que nada tengo que envidiarle a la tapa del santo copón. Me sentí separada de Dios. De muy distinta clase es la gracia que a continuación pongo y que aún estremece mi alma. Una noche al comunicarme con Dios en el que he llamado arreglito sentí como que algo me separaba de Dios, mas no me daba cuenta de dónde podía venir eso, ni estaba en mí detenerlo. Así pasó algún rato hasta que aquello fue tomando proporciones, con lo cual se apoderó de mi alma una agonía igual a la que deben sentir los que al morir ven que perdieron para siempre y sin remedio a Dios. Lo que deben sentir en el mismo instante en que se convencen de su desgracia, y esto que había sido siempre para mí inconcebible, lo sentí en toda su intensidad. Creo que no duraría esta agonía ni 5 minutos, pero fue bastante para casi deshacerme físicamente. Se apoderó de mi cuerpo un desfallecimiento tan cruel que creí que me estaba muriendo y que no podía ya moverme. Intenté levantar un brazo, pero no tuve fuerzas para hacerlo. No pude llorar porque el dolor sumo parece que obstruye las lágrimas, pero sintiéndome en tal estado, llamé a la hermana que me acompañaba y le supliqué que me ayudara a sentar porque me sentía mala. Ella, muy alarmada, me ayudó y me sentó en la silla que siempre tengo cerca de la cama, en tal estado de desaliento que los brazos al caer de la silla parecían como de muerta. Estuve completamente desgonzados. La hermana no conocía la causa de tal desmayo
y confusa me preguntaba lo que sentía. Yo nada podía contestarle con acierto por temor de confesarle la verdad, pero le pedí algún alimento. Un poco después de tomarlo volví a poderme mover. Durante este tiempo sentía terror de lo que sentí, pero ya no lo tenía. Sin embargo, me oprimía el recuerdo del dolor tan espantoso, de pena tan honda. Así puede explicarse uno cómo se muere de sufrir moralmente. Han pasado más de 3 años y todavía el recuerdo de esta pena me asalta y me produce algo parecido a pánico mortal. Creo que media hora que hubiera durando este dolor me había arrancado el alma. Dios mío, ¿qué será aquello cuando es realidad? Es de advertir que yo no me sentía perdida eternamente, sino que sentía el dolor que siente el que se sabe que está perdido en el mismo momento en que tiene la funesta noticia de su perdición sin remedio. ¿Cómo puede explicarse esto, Padre mío? No lo sé, pero lo pasé y su solo recuerdo me hace estremecer. Ahora, ¿qué quería Dios enseñarme con esta pena, con este espantoso dolor? Tampoco lo sé, pero sí creo que ya entender un poco lo que es el infierno. Además, era muy natural que después de esta pena tuviera alguna idea contra mi estado delante de Dios y que pudiera creerla un aviso de Dios. Pero no, la misma paz en el alma y la misma confianza de que el Señor en su misericordia me salvará sin detenerse en mis pecados y flaqueza. Al día siguiente, la hermana decía que había pasado yo muy mala noche y las hermanas se impresionaron por las huellas que el dolor había dejado en mi semblante. Nada les dije y solo le tranquilicé respecto de mi salud. En fin, padre, de esta clase de dolores no he tenido sino este. Los demás han sido menores, por más que algunos hayan sido intensísimos. En estos tiempos de luces durante las noches suele venir mucho amor y ternura durante el día, unido todo al sentimiento profundo de la propia miseria, con lo cual el alma permanece en profunda humillación delante de Dios y así tiene el mayor consuelo. Se resiente mi salud. A poco de haber llegado a Antioquia, mi salud se resintió del clima, burlando las previsiones de los médicos, que aseguraban que el clima ardiente me adelgazaría, me curaría los riñones. Mas como el Señor dirige a sus criaturas y les da lo que mejor cuadra los designios de su amor, resultó todo lo contrario. Los hinchazones se hicieron mayores, el volumen del estómago creció hasta hacer ceder a las telas interiores o membranas que lo sostienen y quedé reducida a vivir fajada y a continuar engrosándome con asombro de todos que aguardaran que iba a adelgazarme. El doctor Ferrer me examinó y declaró que no viviría ni 6 meses ni si no me ponía a régimen de solo leche y naturalmente se le entendió, se le atendió al médico y mucho más cuando decía que con ese régimen prolongaría la vida hasta por 30 años más. Dios mío, 30 años más de destierro ya es cosita dura, pero el pensar que tu obra podía tener algún bien con mis pobres esfuerzos, me animo a emprender aquel régimen. Poco después ya tuve fiebre continua, y declaró
el nuevo médico doctor Abundio Posada, que el clima era totalmente opuesto a mi organismo y que en consecuencia debía salir. Afortunadamente no era posible ir a Medellín porque ya mi humanidad no me permitía montar a caballo y no había sino unos pocos kilómetros de carretera. Sin embargo, me hicieron salir a uno más fresco y las reverendas hermanitas de los pobres con mucha generosidad me ofrecieron su casa en el llano, parte más ventilada de la ciudad. Me fui allí con una hermana y gracias que por lo muy cerca podía estar al tanto de cuanto ocurría en la comunidad e imponerme siquiera de la correspondencia de las casas. Allí ya en manos del doctor Posada continuó el régimen de leche y las medicinas para curar la fiebre. Mas esta no desaparecía y cada vez que me encontraba en peor estado, más y más soplada, más llena de dolores, más débil, y la fiebre no cedía a un punto. Pero que se me permita, reverendo padre, decir que la mayor pena que tuve allí no fue lo de la salud, ni la pena de abandonar las hermanas y tantas cosas que aún me faltaban por hacer. No, todo esto era nada. Lo más duro fue la ceremonia de la Sagrada Comunión, pues aunque en casa de las hermanas decían la Santa Misa la mayor parte de los días, jamás me manifestaron ni abrieron camino para comulgar. La Santa Misa era demasiado temprano y el sacerdote debía bajarse inmediatamente porque era capellán de coro de la catedral y debía alcanzar el rezo. Ni a las hijas que me visitaban casi diariamente, ni a las hermanitas, ni a ningún sacerdote se les ocurrió abrirme alguna facilidad, y yo, Dios mío, sentía profunda pena por esto, pero no advertía cómo pudiera proporcionárseme aquella consolación. Lo que es una cabeza muy debilitada, reverendo padre, hoy me confundo al recordar cómo pude pasarme sin la Santa Comunión, ni la confesión, ni nada. Sin decir una palabra, ni quejarme, ni reclamar. No hay remedio, es que estaba tan echada en sus brazos, providencia amorosa de mi Dios, que dejé todo cuidado. No sé lo que esto sería, pero sí recuerdo muy bien que tu presencia soberana, Señor de mi alma, me llenaba, y el sufrimiento me daba la paz y el consuelo que necesitaba. Otras veces pienso que fue aquello solo indolencia de mi parte y frialdad por la cual siento mucho dolor, pero no llega esto a volverse una certidumbre en mi alma. Sé sí que después he mirado eso con mucha pena y tengo por lo mismo un recuerdo amargo de esa temporada y algo más que voy a confesarlo a vuestra reverencia, Padre mío, porque debo decirlo todo. Como en aquella época hizo vuestra reverencia un viaje a Bogotá. Al venir, yo esperaba que hacía algún reclamo a las hermanitas y que se empeñaba en que comulgara influyendo para que me dieran siquiera en los días que permiten los sagrados cánones comulgar después de haber tomado algún líquido. Pero, aunque me confesó, no se le ocurrió solicitar ninguna gracia en tal sentido. Después, allá en mi interior, siempre ha habido una quejita ligera contra vuestra reverencia, pero no me explico por qué yo tampoco reclamaba nada.
Sin embargo, el sentimiento secreto lo he tenido siempre contra vuestra reverencia, quizás porque en otras ocasiones, cuando en el mundo estuve grave, el confesor se afanaba tanto en ese sentido que por encima de todo me hacía comulgar. ¿Será esto? Dios mío, qué cosas tan incomprensibles. Si me convenciera de que fue frialdad y falta de fervor, me parecería que era muy explicable la cosa, pero así, muchas veces, después he pensado en esto y excuso a vuestra reverencia por pensar que no entra en su modo de ser estos cuidados y quedo tranquila. Mas, si tengo absoluta seguridad de que no me faltó fervor y cierta gracia en la cual pude sostenerme en ayuno tan cruel, soportando las circunstancias duras que me rodeaban con mucha paz. Consentí con Santa Teresita en ser curada. Allí, como en todas partes, el Señor de mi alma me dejaba sentir su presencia y me llenaba de las luces. Entre otras, voy a referir la que sigue. Una noche de las 11 me decidí pasar a la silla por descansar un poco durante el insomnio que aquella noche era mayor, y como había una lámpara en una alcoba vecina, la pieza quedaba iluminada. Miraba yo el paredón del frente cuando sentí que Santa Teresita imprimía en mi alma deseos que antes no había conocido. En primer lugar, el de curarme. Jamás lo he tenido de un modo resuelto porque no he podido menos de reconocer con mis dolores e incomodidades algo a la salvación de las almas y, como por otra parte, tengo muy poca fe en, en el trabajito que yo hiciera estando sana. Creo que las enfermedades me aseguran mejor. Pues en esta noche consentí con Santa Teresita en ser curada, mas no con milagro ruidoso, el cual he temido siempre. Sentí cierta unión interior con Santa Teresita, y como si estuviera en ella, me encendía con Dios. Así, si es de mayor gloria tuya, Señor, la prolongación de mi vida, te la pido, Señor, incondicionalmente, y solo por tu gloria. Sentía también fuerte deseo de que la confesión y catástrofe que me viene anunciada, que me tiene anunciada, me la dejara para un poco más tarde del tiempo. Y fijado, sentí como que Dios aprobaba mi deseo. Le pedí que al curarme no me dejara sin algunos sufrimientos físicos, pero así servirle mejor a la vez con el trabajo, con los dolores y enfermedades. Cuando sentía que Dios me oía y yo quedaba con mucha suavidad, entendí que la prolongación de la vida que se me concedería debía ser para colocar la congregación en Bogotá, al lado de las autoridades del primado y del excelentísimo señor nuncio de Santo Padre. Vi de modo muy claro que sólo así adquiriría la congregación el desarrollo que Dios quiere darle. Todo esto me dejaba mucha paz y suavidad de amor en el alma. Claro que al recibir esta luz yo me encontraba en uso perfecto de mis sentidos y que ningún fenómeno místico pasaba por mi alma, pero acompañando todo esto con mucha paz, amor y como cierta fijeza de las cualidades en el objeto, que no es muy común.
Esto duró de las 11 a la 1 de la mañana. Después me quedé pensando en cuáles serían los medios de que debía valerme para llevar a la práctica estas cosas, y me vi ante dificultades casi insuperables por tener en Bogotá muchos enemigos, la pobre congregación. Pero sí pensé que quizás el señor Nuncio, que tanto se afana por las misiones, se agradara de la idea, se la propusiera al señor primado. Pensé también que se podía comenzar por fundar una residencia solamente para trabajar con unos indios atrasadísimos que hay en los alrededores de Bogotá. En fin, dejé a Dios que mostrara no solo los caminos, sino también si lo que acababa de pasarme era de su influjo bendito, lo cual conocería como suelo comprobar estas cosas por medio de la aprobación de mis dos superiores. Efectivamente vino vuestra reverencia y a los pocos días subió donde las hermanitas y al confesarme le dije lo que me había pasado y me sorprendió con decirme que estamos de acuerdo que vuestra reverencia también lo había pensado así paseándose en los corredores de los hospicios en Bogotá y que quizás hasta le había dejado escapar la idea a alguna persona respecto a la manera de ver y conocer yo las cosas. No me dijo vuestra reverencia nada, pero quedé tranquila. Algún tiempo después quise probar, conocer algunas opiniones acerca de esto, a ver si se despejaba algo, y le escribí a Monseñor Guiot, vicario apostólico de los Llanos de San Martín, con quien tenemos unas casas misioneras en el Baupés, y me contestó que él no era de esa opinión por ser Antioquia tan fecunda en vocaciones y ser las pocas que resultan en Bogotá muy flojas y poco decididas por el sacrificio. Con esto me aquieté a esperar la voluntad de Dios y desde entonces la busco y a veces pienso que se hace luz en el asunto y otras hasta he llegado a creer que con esa luz suceda lo que con otra que recibí acerca de la coincidencia de mi muerte con la de mi madre y que no es este el lugar propicio para referirla. Esto no salió porque motivos providenciales sin duda hicieron cambiar el designio de Dios. Sea como sea, prefiero las cosas como las siento.